quiero resaltar el impactante informe de alguien llamado Ken Klippenstein sobre el NSPM-7. ¿Has oído hablar de este Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional 7? Fue anunciado en la Oficina Oval. Y en otros lugares se malinformó como si fuera simplemente una de esas locas órdenes ejecutivas de Donald Trump de las que él habla. Pero esto es algo mucho más serio, y Ken Klippenstein realmente profundizó en ello. Cuando hablamos del NPM-7, este Memorándum de Seguridad Nacional, también quiero hablar sobre este espacio de oficina en el norte de Virginia, un suburbio acomodado a solo 7 millas de la sede de la CIA, donde hay un centro de selección de amenazas para evaluar las supuestas amenazas surgidas de este NSPM-7. Personas que el régimen de Trump podría considerar que tienen opiniones que son antiamericanas, anticapitalistas, anticristianas, que apoyan el derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos, el extremismo en migración, el extremismo racial, el extremismo de género, lo que sea que eso signifique. Hostilidad hacia aquellos que tienen visiones tradicionales estadounidenses sobre la familia, hostilidad hacia aquellos que tienen visiones tradicionales estadounidenses sobre la religión, y hostilidad hacia aquellos que tienen visiones tradicionales estadounidenses sobre la moralidad. Y ahora mismo, vemos cómo este régimen de Trump etiqueta a cualquiera que aparezca en la protesta de No Kings como Antifa. Básicamente estarían diciendo que creo que cualquier estadounidense que se presente y proteste pacíficamente contra lo que están haciendo podría encajar en alguna de estas categorías. Déjenme profundizar en este informe de Ken Klippenstein. El NSPM-7 de Trump etiqueta creencias comunes como indicadores de terrorismo. Las nuevas directivas apuntan a opiniones anticristianas, antiamericanas y anticapitalistas. Así que, con los medios de comunicación principales distraídos en todo lo demás, Trump ha firmado este pequeño aviso, una directiva de seguridad nacional identificando las opiniones anticristianas y antiamericanas como indicadores de violencia del radicalismo de izquierda, llamada el Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional. 7. Los insiders de la administración se refieren a él como NSPM-7. Es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que hay un esfuerzo gubernamental para desmantelar el terrorismo de izquierda. Lo que dijo el asesor de seguridad nacional de Trump, Stephen Miller, refiriéndose a la emisión. En la medida en que los medios principales notaron la directiva en absoluto, incluso C-SPAN la etiquetó incorrectamente como una orden ejecutiva. Ken Klippenstein escribe, como la designación de esta semana de Antifa como una organización terrorista doméstica. Y como escribe Ken Klippenstein, es difícil exagerar lo diferente que es el NSPM-7 de las más de 200 órdenes ejecutivas que Trump firmó frenéticamente desde que regresó al cargo. Una orden ejecutiva expone públicamente el curso de las operaciones diarias del gobierno federal, mientras que una directiva de seguridad nacional es un decreto de política global para la defensa, la política exterior, los servicios de inteligencia y el aparato de la aplicación de la ley. Klippenstein escribe: las directivas de seguridad nacional suelen ser secretas, pero en este caso, la administración Trump eligió publicar el NSPM-7. Solo la séptima desde que asumió el cargo. Ahora, es posible que también hayas visto la aparición de Stephen Miller, donde habló sobre cómo Donald Trump tiene autoridad plena para hacer lo que le dé la gana. Esto es lo que Miller dijo recientemente. Vamos a reproducirlo. Y tuvo este momento en el que parecía que, según CNN y él, hubo una dificultad técnica. Pero dejaré que tú mismo lo juzgues. Reproduciré este clip. Has llamado a la decisión del juez de distrito que bloqueó el despliegue de la Guardia Nacional en Oregón como una insurrección legal. ¿La administración todavía planea acatar esa decisión? Bueno, la administración presentó una apelación esta mañana ante el Noveno Circuito. Cabe señalar que la administración ganó un caso idéntico en el Noveno Circuito hace solo unos meses, con respecto a la federalización de la Guardia Nacional de California. Bajo el título 10 del Código de los Estados Unidos, el presidente tiene autoridad plena, como dijo Steven. Steven, ¿puedes oírme? No sé. Parece que tenemos un problema técnico. Nos disculpamos por eso. Intentaremos solucionarlo y volver contigo. Ahora, como dije, Ken Klippenstein también escribió sobre el centro secreto de vigilancia que está ejecutando el NSPM. ¿Ves este centro aquí? Y son ellos los que están ampliando esta lista de vigilancia, según el director del FBI. Quiero presentar a Ken Klippenstein, de kenklippenstein.com, también en Substack. Ha estado rompiendo muchas noticias importantes. Muchos informes de denunciantes han llegado a Ken. ¿Y sabes? Diría que algunas de las historias más grandes que hemos visto hasta ahora han salido de Ken K. Ken. Es genial tenerte finalmente en la red Midas Touch.
Gracias por tu trabajo de investigación. Háblanos, ¿qué tan importante es este NPM-7 y por qué crees que ha pasado desapercibido, excepto por los reportes tuyos y algunos otros medios independientes, pero tú liderando el camino? Es un tema enorme, no solo por el lenguaje que acabas de citar directamente del memorándum, diciendo que considera como indicadores de actos terroristas futuros el sentimiento anticristiano, antigubernamental, antitradicional de la familia. Algunos de estos grupos ni siquiera sé lo que significan, antigénero, quiero decir. Estos son descriptores que cubrirían a millones y millones de personas en este país, y básicamente lo que está haciendo o lo que está haciendo esto, nuevamente, no es una orden ejecutiva, es un memorándum presidencial de seguridad nacional, que a menudo es clasificado. Estamos hablando del NSPM-7, del NSPM-6. Ni siquiera sabemos qué es porque está clasificado. Son muy pocos. Y la razón por la que son pocos es porque estas son declaraciones estratégicas amplias que básicamente asignan al gobierno federal en su totalidad la tarea de perseguir un objetivo estratégico específico durante el resto de la administración. Y lo que hizo este memorándum fue decirle básicamente a la aplicación de la ley federal, a todas esas indicaciones que acabo de describir, presten atención a esas, hagan casos de terrorismo en torno a esas. Y cómo esto va a ser interpretado por el FBI y otras agencias federales de la ley en todo el país es que si hacen casos alrededor de este conjunto de prioridades, articuladas en torno a estos llamados indicadores de terrorismo, van a ser promovidos, van a recibir más recursos para estas cosas. Y así, esta es una visión general a 10.000 pies de altura de lo que la administración está priorizando en el futuro. No es el día a día de muchas de las órdenes ejecutivas que hemos visto, donde tienden a enfocarse más en asuntos pequeños, más en la conducta gubernamental diaria ordinaria. Este es el documento estratégico que les dice, oigan chicos, esto es lo que vamos a hacer durante los próximos 3 años, ¿verdad? Así que es una instrucción, no una posición política amplia. Y lo que hacen es hacer esta lista de personas. ¿Qué tan grande es? ¿Millones de personas? ¿Miles? Pero hagan una lista de personas que cumplan con estos criterios. Eso es lo que están haciendo en una oficina. Estas personas están llegando todos los días a una oficina secreta a pocos kilómetros de Langley, Virginia. ¿Y qué están haciendo? ¿Están mirando redes sociales? ¿Están escuchando podcasts? ¿Están observando a personas dando discursos? ¿Están observando a personas protestando pacíficamente? Y están creando una hoja de cálculo todos los días. Esta persona, esta persona, esta persona, esta persona. Y luego eso tiene impactos en las vidas de esas personas. ¿Y sabes qué estamos viendo en cuanto a si, por ejemplo, las firmas legales están dando orientación, si los bancos están teniendo que responder? Esto está sucediendo frente a nuestros ojos, aunque no está recibiendo suficiente atención. Sí, esto realmente está en una situación tipo espejo unidireccional, donde el gobierno federal, como dijiste antes, a través del Centro de Selección de Amenazas que maneja la lista de vigilancia, tiene criterios. No solo tienen la lista, sino los términos que usan para agregar personas a la lista. Tu presencia en la lista ni siquiera la sabe la persona. Todo esto está sucediendo en secreto. Ellos pueden ver lo que la gente está haciendo, pero el público no puede ver lo que están haciendo. Históricamente, se han enfocado en organizaciones terroristas extranjeras, como Al-Qaeda e ISIS. Grupos para los que al menos se podría argumentar que tiene sentido tener un enfoque tan agresivo. Pero en el caso de la administración Trump, están convencidos, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo dijo este fin de semana. Ella dijo que cree que Antifa representa el mismo tipo de amenaza y es tan peligrosa como esas organizaciones terroristas extranjeras que acabo de describir, a pesar de que ni siquiera está claro si existe como una entidad organizada. Y eso no es mi juicio. Ese es el juicio de Christopher Wray, la primera elección de Trump para director del FBI, a quien nombró en 2017. Así que están trayendo todo este enorme aparato de contraterrorismo, este monolito posterior al 11 de septiembre, y están arrojando el martillo sobre este grupo que no está claro si existe. Y no es solo Trump, también son sus funcionarios de la administración. Él tiene al director senior de contraterrorismo, Sebastian Gorka, quien también dice constantemente cosas en esa línea. Acabas de citar a Stephen Miller. No son particularmente discretos sobre todo esto. Creo que una de las razones por las que no ha recibido la atención que merece es porque suena tan loco que la gente piensa que tal vez estás siendo hiperbólico, aunque todo esto está citado directamente del memorándum. Sabes, no estoy editorializando aquí. Todo esto está en los registros del gobierno que puedes encontrar en línea. Creo que esa es parte de la razón por la que no ha recibido la atención.
Otra parte de esto es que mucho de lo que está sucediendo ocurre en secreto. La autoridad de la lista de vigilancia que describimos no es una que salga y diga: oigan, esto es lo que estamos observando. Pero se obtienen pistas. El director del FBI, Kash Patel, en su testimonio ante el Congreso hace varias semanas, dijo que hubo un aumento del 300% en los casos de terrorismo doméstico. Ese es un aumento enorme. Y lo que constituye eso no lo sabemos porque él no lo ha dicho. La senadora Alisa Slotkin, que está en el Comité de Servicios Armados del Senado, hizo algunas buenas preguntas sobre esto cuando le preguntó al nominado de la administración Trump para el Pentágono, el consejero principal. Ella dijo: oigan, esta lista que tienen, no solo para las organizaciones terroristas extranjeras, sino también para los grupos domésticos. Todo esto está sucediendo en secreto. ¿Nos lo van a contar? Y básicamente no respondió, pero estamos recibiendo una señal tras otra de que esto está sucediendo. No es solo el memorándum. No es solo algo que Trump dijo. Mencionaste otro ejemplo de algo que ya ha sucedido, que es que grandes bufetes de abogados, bufetes respetados en Washington, están instruyendo a sus clientes para que comiencen a comportarse de manera diferente, para que empiecen a hablar de manera diferente, de modo que no infrinjan este memorándum y tengan su estatus fiscal atacado. Hacer que el Departamento del Tesoro examine sus flujos de efectivo, como lo está haciendo activamente en respuesta a este memorándum. El memorándum le dice al Departamento del Tesoro que vaya y revise organizaciones que puedan estar apoyando a grupos involucrados en esa lista de indicadores que describí antes. Y como resultado de eso, no se trata solo de grupos de extrema izquierda. Según los consejos legales que estoy describiendo, estas organizaciones están dando asesoría a grupos principales, organizaciones liberales y demócratas tradicionales, diciéndoles: oigan, ustedes tienen que asegurarse de no infringir esto. Eso va a tener un efecto escalofriante sobre la libertad de expresión, y eso es algo que ya estamos viendo suceder. Además de eso, justo un día después de que se emitió el memorándum, la fiscal general Pam Bondi emitió una directiva creando una fuerza de tareas contra delitos de ICE para proteger a ICE. Y a lo largo de esa directiva, cita el NPM7. Así que esos son solo 2 ejemplos de lo que ya hemos visto en términos de efectos materiales de esta orden. La pregunta es: ¿hasta dónde va a llegar esto y en qué medida va a activar lo que se llaman las Fuerzas Conjuntas de Tarea contra el Terrorismo, que fueron establecidas principalmente después del 11 de septiembre, y existen en los 50 estados, representando a miles de agentes federales? ¿Hasta qué punto esto va a operacionalizar a esas personas para ir tras los indicadores que describí antes? Porque, a diferencia de los despliegues de la Guardia Nacional, el ejército está limitado por lo que se llama la posse comitatus, así que están realmente restringidos en cuanto a lo que pueden hacer. Es por eso que vemos esos videos ridículos de ellos simplemente vagando recogiendo basura, porque realmente están limitados en cuanto a lo que pueden hacer. Pero estas fuerzas conjuntas contra el terrorismo no tienen esas limitaciones y pueden hacer y acceder a lugares a los que el ejército no puede ir. Así que diría que esa es la siguiente gran pregunta. ¿En qué medida este memorándum va a encargar a esas fuerzas conjuntas contra el terrorismo que vayan a hacer y a investigar la lista de indicadores que describí antes? Mencionaste a la senadora Slotkin. Su cuestionamiento fue, como apuntas en tu artículo, particularmente pertinente porque ella solía ser analista de la CIA. Así que sabe cómo lucen las iniciativas contra el terrorismo con terroristas y los tipos de cosas que se pueden hacer. Creo que incluyendo la vigilancia, y ya sabes, también disparar auditorías de las finanzas y cosas que normalmente se desplegarían contra células terroristas. Entonces, ahora todo ese abanico de poder, ya sabes, ahora se dirige hacia estas personas en esta lista, estas personas. Y nuevamente, con todo el lenguaje que hemos visto de Mike Johnson, de Trump, cuando hablan de las protestas de No Kings, el lenguaje que han estado utilizando una y otra vez es que este es un evento pro-Antifa, pro-Hamas. Así que su visión de Antifa es que cualquiera que parece oponerse a lo que están haciendo, lo agrupan en una de estas categorías. Lo cual ahora, según lo que tú dices, están tratando. Y nuevamente, mucho de esto todavía se hace en secreto. Pero si lo que están haciendo es lo mismo que cómo han tratado a Al-Qaeda, cualquier estadounidense puede estar en esta lista y recibir el mismo trato como si fueran un sospechoso de Al-Qaeda en este momento. Eso debería ser la principal noticia ahora mismo, ya sabes, entre muchas otras. Déjame hacer un giro aquí, aunque aún puedes comentar sobre eso, porque con mucho de tu trabajo de investigación en este momento, ya sabes, tengo curiosidad, como un reportero independiente a otro, cómo navegas en historias tan grandes como esta donde la gente puede decir: oye Ken, estás siendo hiperbólico, ¿sabes?
¿por qué estás haciendo todo esto? ¿Por qué estás yendo tan lejos? Y es como, literalmente, estoy solo diciendo lo que está pasando, ¿sabes? Y seguro que tienes ese momento muchas veces como reportero independiente. Bueno, Trump dice tantas cosas locas que no se materializan que soy comprensivo con la idea de que, oh, ya sabes, no puedes simplemente basarte en algo que Trump está diciendo. Pero nuevamente, esto no es solo algo que Trump está diciendo. Mencionaste al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien comparó la próxima protesta de No Kings este fin de semana con, creo que dijo, grupos pro-Hamas y, ya sabes, grupos terroristas. Así que esto es algo que está firmemente dentro de la corriente principal del liderazgo político del partido. Además de eso, el segundo funcionario republicano más alto en la Cámara, Steve Scalise, lo calificó de algo así como la protesta que odia a América. Y luego el tercer funcionario más alto en la Cámara también lo comparó con el terrorismo. Así que esto es algo que se está repitiendo a lo largo de la administración. Cuando Trump dice cosas que, ya sabes, podrías atribuir solo a la retórica llamativa de Trump, eso suele ser algo que él dice y no es realmente reiterado por otras figuras principales dentro del caso de la seguridad nacional. Dentro del aparato de seguridad nacional, ya sabes. Sus nombramientos y ciertamente el Congreso. Pero ese no es el caso aquí. Todos están hablando de esa manera. Para darte solo otro ejemplo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo recientemente que habían arrestado a la novia del líder de Antifa. Y nuevamente, el juicio de la comunidad de inteligencia y del propio director del FBI de Trump, hasta hace un par de años, era que no existía tal grupo organizado. Es una idea. Es como decir que el colectivo de hackers de Internet, Anonymous, tiene un líder. No funciona de esa manera, ya sabes. Así que creo que hay una abundancia de indicios aquí de que esto es algo que el Partido Republicano, en gran parte, se lo está tomando en serio. Y luego, cuando miras a la aplicación de la ley federal, como Pam Bondi, la fiscal general, quien es la principal autoridad del país, operacionalizando esto y creando una fuerza de tareas de protección de ICE, nuevamente puedes ir en línea y ver esa directiva. Está disponible públicamente. Y ella cita como su inspiración el NSPM-7 como la autoridad en la que se basa el NSPM-7. ¿Ves que están actuando sobre esto? No son solo palabras y no es solo Trump. Quiero decirles a todos que vayan a revisar kenklippenstein.com. Ese es tu Substack. Ahí es donde publicas mucha de esta información, y no solo sobre el NSPM-7. Quiero decir, has estado obteniendo muchas primicias de denunciantes que has estado rompiendo. Sería genial tenerte de nuevo para discutir eso en el futuro. Ken, gracias por tu trabajo, gracias por tenerme.